semana debemos concluir con la teoría. O sea, no se olviden de su tarea, tienen que subir, tienen hoy día hasta las 10, 12 de la noche. ¿Correcto? No se olviden, ¿eh? Después, la siguiente semana ya les voy a entregar su tarea para el parcial, para el final, perdón. Está abierta ¿cómo se llama? El aula virtual, ahí pueden revisar los exámenes finales, parcial, final y SUSTI que han tomado cuando el profesor, que descanse en paz, el profesor Tafur dictaba el curso. Así es que tienen, para que vayan revisando qué contenidos toman el examen. Bien. Entonces hoy día vamos a estudiar qué son las ecuaciones de Maxwell y las ondas electromagnéticas. ¿Correcto? Entonces antes de abordar este tema, vamos a definir lo que es una radiación. Normalmente, en la naturaleza, pues nosotros percibimos la radiación a través de cambios de sensación, ¿no? O sea, nuestra sensación de radiación, ¿no es cierto? Si ustedes se acercan a una estufa, van a recibir una radiación de calor. Mejor dicho, se acercan a una hornilla que está ardiendo, obviamente radiación, producido por lo que se está quemando un combustible. La radiación solar, por ejemplo, es un ejemplo, ¿no?, de radiación que emite calor hacia el espacio en forma isotrópica. Y nosotros también emitimos radiación, o sea, nuestro cuerpo emite radiación, calor. Correcto, pero nosotros no lo percibimos simplemente, ¿no?, a simple vista. Entonces necesitamos determinada instrumentación para detectar. La radiación producida por las ondas, las antenas, digamos, de radiodifusión, de telefonía, los mismos cables de alta tensión que conducen cargas eléctricas en movimiento producen radiación. O sea, en general, ¿qué viene a ser entonces radiación? Vamos a considerar que la radiación viene a ser la emisión de energía. Al espacio. ¿Correcto? Entonces la radiación es la emisión de energía al espacio libre. U cualquier otro medio. Ese medio puede ser el agua, puede ser el aire, puede ser el gas o cualquier otro material. ¿Se dan cuenta? Es decir, en la naturaleza tenemos elementos o, por ejemplo, elementos químicos que son radioactivos, ¿no es cierto? O sea, un elemento radioactivo, cualesquiera que sea la naturaleza, emite radiación de una determinada energía. Nosotros no lo percibimos, pero sí recibimos esa radiación. Incluso las frutas que podemos consumir producen radiación, ¿no es cierto? Son radioactivos. Lo que pasa es que esa dosis de radiación son bajísimas, ¿no?, para la naturaleza del organismo. Pero este tipo de radiación que se emite al espacio, a cualquier otro medio, se emite en dos formas. ¿Correcto? Puede ser en forma de ondas o partículas.
Es decir, la radiación en general es emisión de energía hacia el espacio. ¿De qué manera? ¿En qué forma? En forma de ondas o de partículas. Ahora veamos qué es una onda electromagnética. En el caso anterior, por ejemplo, la pregunta bien sencilla, ¿qué tipo de energía emite un horno de microondas? Microondas. A ver, ustedes que usan todos los días su microondas para calentar la comida. ¿Qué tipo de energía emite las microondas? ¿Partículas? ¿Fotones? A ver. Una onda electromagnética es una alteración del medio, es decir, es un disturbio. ¿Cómo se propaga? A partir de cargas oscilantes, cargas eléctricas oscilantes. En forma de campos eléctricos y campos magnéticos. Y estas viajan a la velocidad de la luz. Fíjense, ¿eh? Entonces las ondas electromagnéticas se propagan a partir de cargas eléctricas oscilantes. ¿En qué forma? En forma de campos eléctricos y campos magnéticos. Y estas viajan con la velocidad de la luz. Estas ondas, las ondas electromagnéticas, no necesitan un medio material para propagarse. Es decir, se puede propagar en todo el espacio. No es como las ondas de sonido, necesita un medio material para propagarse. Por eso que en el vacío, obviamente no hay propagación de las ondas de sonido, entonces nosotros no podemos percibir, por ejemplo, las erupciones producidas por la reacción nuclear de fusión en el Sol. Entonces, entre estas ondas electromagnéticas que vamos a ver, tenemos la luz visible que observamos, las ondas de radio, televisión y telefonía. En realidad las ondas electromagnéticas en general, pues vamos a observar también que o sea, vamos a diferenciar qué es cuando se dice que las ondas electromagnéticas son ionizantes y cuando se dice que las ondas electromagnéticas son no ionizantes. Es decir, vamos a obtener aquellas ondas electromagnéticas que son ionizantes y aquellas ondas electromagnéticas no ionizantes. Fíjense que las ondas electromagnéticas ionizantes
son aquellas que al interactuar con la materia, ¿correcto? Con el cuerpo, ¿no? Generan cambios en la estructura molecular o atómico de un material. Dentro de los no ionizantes están pues estas ondas de luz visible, ondas de radio, televisión, telefonía, etc. En cambio, en las ionizantes están los rayos X, los rayos gamma, los ultravioleta, que vamos a ver más adelante, que nos estamos adelantando. ¿Correcto? Dentro de los no ionizantes están pues las ondas electromagnéticas de radio, televisión, telefonía, luz visible, etcétera, etcétera. Cuando decimos que una onda electromagnética es ionizante, cuando hay la energía producida por esta radiación, ¿correcto? Es capaz de sacar un electrón de su órbita. Ahí recién decimos que estas ondas son ionizantes. Entonces, aquellas ondas ionizantes tienen que alcanzar un nivel de energía que vamos a ver más adelante, que es un nivel de energía mínima, un umbral de energía capaz de expulsar, digamos, al interactuar con la materia, capaz de expulsar los electrones de su última capa o de su última órbita. Bien. Entonces, Maxwell más o menos alrededor de entre 1831 a 1879, postula que las ecuaciones matemáticas desarrolladas por Oersted, Ampère, Faraday, Biot-Savart, Lorentz, todas esas ecuaciones desarrolladas por esos científicos les sirvió de base para postular de que esas ecuaciones desarrolladas, ¿no? Entonces postula que estas ecuaciones sugerían la existencia de ondas electromagnéticas. Quiere decir entonces que Maxwell es lo que hizo Albert Einstein, ¿no? Albert Einstein, cuando postula la teoría de la relatividad, se basó en estudios previos, ¿no? Como el estudio del espacio de Hilbert, un matemático que desarrolló la base matemática para, digamos, postular la teoría de la relatividad general de Albert Einstein. O sea, no es que Albert Einstein se inventó solo y agarró y dijo fue el descubridor. No, simplemente él le dio cabeza a todo el estudio previo que se había desarrollado sobre digamos, sobre los tensores, ¿no? Es decir, la ecuación, nosotros en álgebra resolvemos algunas ecuaciones, ¿no? Lineales, de una, dos incógnitas, 3, 4, y cuando ya se trata de n ecuaciones con n incógnitas, utilizamos tensor. ¿Me entienden? O sea, la ecuación tensorial sirvió de base para establecer la teoría de la relatividad de Albert Einstein. ¿Quién lo desarrolló? Muchos matemáticos, previamente.
Entonces, Maxwell utiliza uno de los postulados que ahora vamos a desarrollar y a entender de qué se trata, es que vendría a ser la ley de Maxwell-Ampère. Esta ley de Maxwell-Ampère resuelve un problema fundamental en el electromagnetismo. Entonces, Maxwell parte de un problema. ¿Y cuál es ese problema? Es muy simple. A ver, vamos a observar acá. Vamos a considerar nuestra hipótesis partiendo de un condensador, de un capacitor. Esa es nuestra hipótesis, ¿correcto? Entonces, si pasa corriente a través de esta línea, ¿correcto? Entonces, este capacitor se cargará positivamente y este lado negativamente. Entonces, la idea de Ampère es obviamente que esta corriente sirve para cargar el condensador, pero pasa corriente a través de este condensador hacia el otro. Ahí está el problema. Y ese problema lo resolvió Maxwell. Correcto. Entonces Maxwell postula. ¿Qué postula? Postula lo que se conoce como corriente de desplazamiento. Correcto. Entonces, nosotros sabemos de Ampère, que la circulación del campo magnético es proporcional a la corriente. Y esa proporcionalidad es mu sub 0. Esa es la ecuación de Ampère. ¿Qué quiere decir eso? Que cualesquiera que sea la naturaleza del conductor, entonces que pasa corriente a través del alambre, el campo magnético circula permanentemente alrededor de un cable, cualesquiera que sea su naturaleza. Entonces, digamos, este postulado de Ampère es válido solo si existe campos eléctricos constantes. Correcto. Entonces, ese postulado de Ampère es válido cuando existen campos eléctricos o están presentes los campos eléctricos constantes en el tiempo. Hasta ahí es el postulado de Ampère. Entonces, Maxwell reconoce la limitación de este postulado. Correcto. Entonces, ¿qué hace Maxwell? Incluye campos eléctricos variables en el tiempo. Esa es la contribución de Maxwell. Es decir, entonces para entender este postulado de Maxwell,
que dice, ¿por qué la corriente sirve para cargar el condensador? ¿Y por qué no postular que la corriente pase a través del conductor hacia el otro lado? ¿No es cierto? Entonces, esta es la hipótesis. Vamos a considerar entonces un capacitor cuando está presente. Este se llama corriente de conducción. De conducción. Corriente de conducción. Correcto. Ahora, a ver. ¿Cuál es el postulado entonces de Maxwell que va a cambiar el electromagnetismo? Dice, la corriente I se denomina corriente de conducción. Corriente de conducción. Entonces, esto permite que la carga sobre la placa cambie. Es decir, la corriente de conducción cambia la carga. Es decir, puede aumentar la carga o puede disminuir la carga. Eso es independiente. Pero no existe corriente de conducción entre las placas. Correcto. Entonces, y ahora, ¿cómo resolver ese problema? Entonces, este planteamiento es muy sencillo. Vamos a reproducir nuestro condensador. Así. Ya está. Ahí está. Ese sería nuestro condensador. Vamos a suponer, aquí nada más. Vamos a suponer que este S1 es la superficie propuesta por Ampère, ¿no es cierto? Esta viene a ser la línea de Ampère. ¿Se acuerdan o no? Línea de Ampère. Yo puedo determinar el campo magnético en esa superficie, a cualquier distancia. ¿Correcto? Entonces, la corriente, vamos a poner así, la corriente I atraviesa la superficie S1. Esa sería la superficie S1. Y esta sería la superficie S2. Es decir, como si fuera un paraboloide. ¿Y qué pasa a través de S2? Que llega prácticamente hasta entre los dos condensadores.
¿no es cierto? Entonces, para resolver esta contradicción, se postula lo que es la corriente de desplazamiento. Maxwell postula la corriente de desplazamiento. Correcto. Entonces, la corriente I atraviesa la superficie S1. Por lo tanto, de Ampère nos dice que la circulación del campo magnético es proporcional a mu sub 0 por I. Esa es la ecuación de Ampère. Donde I pasa a la superficie S1. Pero, si la trayectoria es S2, entonces la circulación del campo va a ser igual a 0. Ecuación 2. Es decir, cuando la corriente pasa a esta superficie, ¿correcto? Entonces, esta es la ecuación 1. Pero si yo considero la superficie S2, entonces la trayectoria S2, entonces el flujo o la circulación del campo magnético es igual a 0. Porque no pasa corriente de conducción por la superficie S2. Ahí está el problema. Ahí entonces entra a tallar Maxwell. Maxwell resuelve este problema postulando la corriente de conducción o corriente de desplazamiento, I sub D. I sub D. Y esa corriente de desplazamiento parte de el concepto que nosotros habíamos definido del flujo. El flujo del campo eléctrico era igual al campo por diferencial de área. Y este era igual a la carga neta sobre epsilon 0. Ley de Gauss. ¿Correcto? Entonces, epsilon 0 por el flujo del campo eléctrico es igual a la carga neta. Si diferenciamos esta ecuación, vamos a obtener epsilon 0 por diferencial de phi respecto a t. Esto debe ser igual a la diferencia de carga respecto a t. Y esta es la corriente. Por lo tanto, la corriente de desplazamiento se define como epsilon 0 por la diferencial del campo eléctrico respecto al tiempo. Donde epsilon 0 viene a ser igual a la permitividad eléctrica del espacio libre, vacío. Y el flujo del campo eléctrico habíamos definido como la integral del campo, del producto escalar del campo por diferencial de área.
Y este que viene a ser el flujo eléctrico, este viene a ser el flujo eléctrico. A través de la superficie limitada. Por la trayectoria de integración. Por lo tanto, la ley de Ampère Maxwell, la ley de Ampère Maxwell vendría a ser lo siguiente, que la circulación del campo magnético es igual a mu sub 0 por I más I por D. O mu sub 0 por I más mu sub 0 por epsilon 0 por diferencial del flujo eléctrico respecto al tiempo. Ahí está. Esa es la ecuación modificada por Maxwell. Y por lo tanto, Maxwell resuelve este problema de Ampère. Correcto. Entonces, ¿cómo interpretamos esta ecuación de Ampère-Maxwell? Entonces, para interpretar esta ecuación de Ampère-Maxwell, vamos a suponer que ese es nuestro conductor. Y este es nuestro condensador. Pasa corriente I y también atraviesa el otro cable de la corriente I. Este se carga con una carga positiva, esta placa con una carga negativa y aparece en el campo eléctrico. Campo eléctrico. ¿Se dan cuenta, no? Entonces, en el interior, vamos a poner así, vamos a poner una superficie. Vamos a considerar este de acá, S2, y este de acá como un paraboloide S1. Entonces, la corriente de conducción, I, que es igual a dQ dt, pasa a través de S1. Pero no a través de S2. Entonces, solo la corriente de desplazamiento ID está definido como epsilon 0 por diferencial del campo respecto a T, pasa
a través de S2. Es decir, a través de esta superficie que está entre los dos condensadores, es decir, entre las dos placas. Nosotros nos imaginamos una superficie entre las dos placas. En esas dos placas, entonces la única corriente que pasa es la corriente de conducción. Pero las dos corrientes deben ser iguales por continuidad. Principio fundamental que vendría a ser la ley de Kirchhoff de las corrientes. Ley de Kirchhoff de las corrientes. O ley de conservación de las cargas eléctricas. En consecuencia, por lo tanto, el flujo del campo eléctrico a través de la superficie S2, ese flujo se define como el campo por el área. Y este es igual a la carga neta encerrada entre epsilon 0. Correcto. En consecuencia, la corriente de desplazamiento a través de S2 se define como I sub D, que es epsilon 0 por diferencial de flujo respecto a T. Y esto es lo mismo que decir diferencial de Q respecto a T. Ahí está. Y este es igual a I. Ahí está. Esta es la conclusión de Maxwell. Que la corriente de desplazamiento, o sea, la corriente de conducción que atraviesa, en este caso, un capacitor, es igual a la corriente de desplazamiento. O dicho de otra manera, la corriente de conducción es dQ dt. Y la corriente de desplazamiento, que es entre las dos placas, que vendría a ser el epsilon 0 por diferencial del flujo del campo respecto a T. Ahora, esas dos corrientes deben ser iguales por principio de continuidad. O ley de Kirchhoff de conservación de las cargas eléctricas. Ahora, como el flujo a través de S2 viene a ser el campo por el área, y este es igual a la carga neta sobre epsilon 0, ley de Gauss, que hemos desarrollado, entonces la corriente de desplazamiento a través de S2, ID es epsilon 0 por diferencial del flujo de campo eléctrico respecto al tiempo. ¿Se dan cuenta, no? Entonces derivamos la ecuación 7 y demostramos que esa corriente, por principio de continuidad, deben ser iguales. Es decir, conclusión, vamos a poner conclusión. ¿Cuál es la conclusión? La corriente de desplazamiento I sub D a través de la superficie S2 es precisamente igual
igual a la corriente de conducción. Conducción I a través de la superficie S1. Ahí está. Entonces, en términos cristianos, ¿qué nos quería decir Maxwell? Que los campos magnéticos se producen tanto por corrientes de conducción como por campos eléctricos. Variables en el tiempo. Ahí está. Principio fundamental del electromagnetismo. Los campos magnéticos se producen entonces tanto por corrientes de conducción, o sea, corrientes que pasan a través de los alambres, ¿no? O como por campos eléctricos variables en el tiempo. Finalmente, vamos a establecer las ecuaciones de Maxwell. Ecuaciones de Maxwell. A ver, las ecuaciones tienen dos formas. En su forma diferencial y en su forma integral. Primera ley, la ley de Gauss. Prácticamente estas leyes de Maxwell no son más que las leyes de otros científicos. La ley de Gauss en su forma diferencial me dice que la divergencia del campo eléctrico es proporcional a la carga oscilante por epsilon 0. O en su forma integral, que la integral del campo eléctrico, del producto escalar del campo eléctrico por diferencial de área, era igual a la carga neta encerrada sobre epsilon 0. Esa sería la ley de Gauss para el campo eléctrico. Ahora veamos la ley de Gauss. Ley de Gauss para el magnetismo. ¿Qué dice la ley de Gauss? Nos dice que la divergencia del campo magnético es igual a 0. O en su forma integral, la circulación a través de una superficie cerrada es igual a 0. A través de un lazo o una superficie. La tercera ley de Gauss, ley de las ecuaciones de Maxwell, que vendría a ser la ley de Faraday. Faraday-Henry. En su forma diferencial dice que el rotacional del campo eléctrico produce campos magnéticos variables.
y en su forma integral que la circulación del campo eléctrico a través de una trayectoria cerrada es igual a la tasa de cambio del flujo del campo magnético, diferencial S. Esa es la ley de Faraday. ¿No se acuerdan, no? ¿No se acuerdan de la ley de Faraday que hemos hecho en la clase pasada? En inductancia. Y finalmente, la ley de Ampère. Ley de Ampère. Ampère-Maxwell. Esa es la única contribución de Maxwell. Sin embargo, le atribuyen las 4 ecuaciones fundamentales de Maxwell. ¿Qué dice Maxwell? Que el rotacional del campo magnético es igual a mu sub 0 por la densidad de corriente más mu sub 0 por epsilon 0 diferencial de E respecto a T. Esta es en su forma diferencial. En la forma integral que acabamos de hacer, que la circulación del campo magnético por diferencial de L va a ser igual a mu sub 0 la densidad de corriente producto escalar por diferencial de área más mu sub 0 por epsilon 0 por la derivada respecto al tiempo del campo eléctrico por diferencial S. Ahí está. Estas son las 4 ecuaciones compiladas de Maxwell, que son las ecuaciones que dominan o interpretan todos los fenómenos electromagnéticos que conocemos en la actualidad. Como se dice, son las ecuaciones fundamentales del electromagnetismo. Y finalmente, la quinta ley, que vendría a ser la ley de fuerza de Lorentz. ¿Qué dice la quinta ley de fuerza de Lorentz? La fuerza de Lorentz dice que es igual a la suma de la fuerza eléctrica más la fuerza magnética. ¿Qué significa eso? Entonces, si nosotros conocemos los campos eléctricos y magnéticos en un punto en el espacio, la fuerza que actúa sobre una partícula de carga, Q, se calcula a partir de la ecuación de Maxwell, perdón, de Lorentz. Entonces, las ecuaciones de Maxwell junto con esta ecuación de Lorentz, vamos a poner finalmente, las ecuaciones de Maxwell junto con la ley de Lorentz entonces describen por completo todas las interacciones electromagnéticas. Electromagnéticas clásicas en el vacío. Ahí está.
es como si nosotros pretendiéramos hacer, determinar, descubrir, ¿no? O sea, fíjense que estas ecuaciones han sido descubiertas eh, alrededor de muchos años, ¿no? No es que de la noche a la mañana aparecieron y Maxwell puso de cabeza y planteó su... Y tampoco sabía Maxwell, ¿no? No sabía. Ahora vamos a deducir cómo Maxwell postuló que esas ecuaciones interpretaban a las ondas electromagnéticas. Correcto, o sea, tampoco él pretendía saber exactamente de qué se trataba. Bien, entonces estas ecuaciones son parte fundamental de la tecnología actual, ¿no es cierto? Es decir, describen por completo las interacciones electromagnéticas en el vacío. Es decir, es el fundamento del electromagnetismo. Correcto. Entonces, eso lo que pretendió Albert Einstein para el caso de como se dice, su teoría del campo unificado, ¿no? Su teoría del campo unificado pretendió describir a través de este tipo de ecuaciones brillantes que interpreten las interacciones en el universo, ¿no? Las 4 fuerzas fundamentales. Es decir, la teoría del campo unificado, vamos a ir un poco a teoría del campo unificado, que decía, o cuál era su tesis, ¿no? Entonces, la teoría del campo unificado pretendía expresar a través de las ecuaciones en una sola, que vendrían a ser las ecuaciones que interpreten las fuerzas electromagnéticas, la fuerza gravitacional, la fuerza nuclear fuerte, la fuerza nuclear débil. En una sola ecuación. Esas 4 ecuaciones fundamentales deberían ser expresados en una sola ecuación. Y de ahí viene la teoría del campo unificado, ¿no? Entonces, para interpretar la teoría del campo unificado también aparece la teoría de las cuerdas, teoría de las supercuerdas, etcétera, ¿no? La teoría de las cuerdas, su hipótesis es que las partículas que nosotros conocemos, teóricamente, ¿no? Nunca hemos visto un electrón, un protón, un neutrón, pero ahí estamos estudiando qué es un protón, qué es un neutrón, y solo nosotros entendemos por la teoría que han desarrollado, pero la teoría de las cuerdas interpreta, o su hipótesis es que las partículas que nosotros decimos partículas son lazos de energía, ¿no? Es decir, para la teoría de las cuerdas, nos estamos yendo a otro campo ya. Teoría de las cuerdas, deben leer ustedes, cuerdas y supercuerdas, que es un mundo para entender ¿no? El origen del universo. Entonces, la teoría utiliza en vez de un protón, utilizamos un lazo de energía, pues. Un protón puede ser reemplazado, o sea, no como partícula, sino como un lazo de energía. Por eso esa es su hipótesis, ¿no? Que significa que ese lazo de energía, estos lazos de energía están vibrando a una determinada frecuencia. No sabemos. Y obviamente interpretar, por ejemplo, una reacción química o un enlace covalente o un enlace, entenderlo como un enlace de esas cuerdas es un poco complicado, ¿no? No tenemos una base sólida de esas teorías. Bien, entonces, estamos hablando de las teorías propuestas que todavía Maxwell no sabía que esas teorías
interpretaban las ondas electromagnéticas, ¿no? Todo ese conjunto de teorías que lo puso de cabeza. Posteriormente, vamos a hablar, ahora vamos a ver su experimento. Hertz verifica, demuestra la predicción de Maxwell. O sea, prácticamente hace un experimento. Es decir, ¿qué hace Hertz? Construye un pequeño, como se dice, laboratorio, y ahí va a predecir que obviamente, ¿qué pretendía hacer Maxwell, no? Ahora vamos a ver acá, si tenemos por acá. No sé si se ve ahí, jóvenes. Voy a compartir. No está compartiendo. Ya, un ratito. Un ratito. Ya, ahí. ¿Ahora sí se ve? Sí. Ya. Fíjense que ese fue su laboratorio de Hertz. No sé si llegan a observar. En la parte inferior derecha tenemos, en esta parte inferior tenemos lo que nosotros conocemos como la bobina que hemos estudiado. Esa bobina produce altos voltajes, que está conectado a dos electrodos. Si ustedes observan, en estos electrodos se producían chispas de ondas electromagnéticas. Así se demuestra la existencia de ondas electromagnéticas que Maxwell todavía no sabía. Él no sabía realmente, ¿no? Desconocía, pero las ecuaciones eran una forma de predicción de la existencia de esas ondas electromagnéticas. Y para saber si esto es el origen, la forma en que se producía, que prácticamente acá habían cargas oscilantes, ¿no? Las cargas oscilantes estaban generando ondas electromagnéticas. Y esas ondas electromagnéticas podían ir a través del espacio. Y ahí en el espacio se puede recepcionar. Y acá observa, en esta parte, ahí prácticamente se recepcionaban las ondas electromagnéticas, pero esas ondas electromagnéticas generaban corrientes eléctricas en el arco receptor. ¿Se dan cuenta, no? Que producen chispas entre las dos bolas metálicas. Esto lo hizo Hertz en el laboratorio. Con eso demostró efectivamente la existencia o la generación de ondas electromagnéticas. Ahora vamos a explicar en forma más sencilla para que ustedes entiendan. ¿Se ve ahí la lámina? ¿Jóvenes? Sí. Bien. Entonces, como dice ahí, y como habéis sido buenos estudiantes, os voy a explicar las ecuaciones de Maxwell. 4 ecuaciones propuestas en 1865 por el escocés James Clerk Maxwell, que relacionan el campo eléctrico y el campo magnético. Fíjense, estamos en este cuadro. Primera ecuación, observen, ley de Gauss. ¿Qué dice la ley de Gauss? Que la divergencia del campo eléctrico es proporcional a la carga eléctrica oscilante.
Correcto, pero matemáticamente vamos acá a la parte superior. ¿Qué significa este producto escalar de un campo cualesquiera, ¿no? Entonces, un campo vectorial. Entonces, el producto escalar se lee en matemáticas, ¿ah? La divergencia del campo eléctrico es igual a. Ahora vamos a interpretar esta divergencia. Entonces, la divergencia significa en matemáticas donde nace o muere un campo. ¿Se dan cuenta? ¿Ustedes se acuerdan cuando nosotros estábamos estudiando el dipolo eléctrico? El dipolo eléctrico, en las cargas positivas, ¿no es cierto? Nacía el campo eléctrico. Y en las cargas negativas moría el campo eléctrico. Entonces, matemáticamente, esta divergencia para nosotros significa donde nace o muere un campo. Y hacemos una comparación como en un caño, en una pileta. Ustedes tienen un caño, una pileta. ¿Dónde nace el agua? En el caño. Entonces aquí la divergencia es positiva. ¿Dónde muere el agua? En el desagüe. ¿No es cierto? Cuando ustedes levantan el tapón, se vacía el agua, ahí es cero la divergencia. O si quitamos el tapón, aquí sería negativa, ahora es cero. ¿Están entendiendo? Entonces observen ahora en el cuadro 1. Se lee la divergencia del campo eléctrico es igual a la densidad de carga. Entonces nosotros tenemos acá un dipolo eléctrico, un protón, un electrón. Entonces, donde hay cargas positivas, negativas, nacen o mueren las líneas del campo eléctrico. En conclusión, el campo eléctrico hace que los electrones corran, es decir, la corriente, y se encienden las luces. ¿Están entendiendo? Primera ecuación de Maxwell. Ahora vamos a la segunda ecuación de Maxwell. ¿Qué dice la segunda ecuación de Maxwell? Se lee que la divergencia del campo magnético es cero. ¿Y dónde lo podemos observar? En el imán. Entonces, las líneas no empiezan ni acaban. Son circulares, incluso si rompemos el imán. ¿Se dan cuenta? ¿No? Es decir, la circulación del campo magnético en este imán es cero. Es decir, las líneas que salen es igual a las líneas que ingresan. En sumatoria es igual a cero. Entonces, la divergencia del campo magnético es cero. Esa viene a ser la segunda ecuación de Maxwell. ¿Entendieron, jóvenes? Ahora veamos a la siguiente interpretación, que vendría a ser la tercera ley de Maxwell. Para entender la tercera ley de Maxwell, hay que entender o interpretar la ecuación matemática que es el producto vectorial del operador nabla por el campo, en este caso campo vectorial, campo magnético. ¿Cómo se lee? El rotacional del campo magnético es igual a. ¿Cómo interpretamos el rotacional? Si ustedes observan acá tenemos un pequeño gráfico de un riachuelo. Entonces, un riachuelo que obviamente lleva agua en dos formas, ¿no? En esta forma directamente y otra donde se va dando vueltas y vueltas y vueltas. Donde se da vueltas, aquí el rotacional del río es positivo. Y donde no se da vueltas, simplemente fluye directamente, el rotacional es cero. Veamos ahora al lado derecho. Tercera ecuación de Maxwell, ley de Faraday. ¿Qué dice? Que el rotacional del campo eléctrico es igual a la tasa de cambio del campo magnético. El rotacional del campo eléctrico es igual a la tasa de cambio del campo eléctrico. ¿Se dan cuenta? Interpretamos ahora esta ecuación con un ejemplo.
Fíjense, si ustedes tienen una bobina, hemos hecho este ejemplo, tienen una bobina y hacen rotar o hacen mover un campo magnético, se induce la corriente y también la FEM, fuerza electromotriz. Entonces, si giras el imán, crearás un campo eléctrico que hará que los electrones del alambre den vueltas. Así funcionan las centrales hidroeléctricas. Cuarta ecuación. ¿Qué dice la cuarta ecuación o ley de Ampère? Dice, el rotacional del campo magnético es igual a la densidad de corriente, ¿correcto? Igual a la densidad de corriente más la tasa de cambio del campo eléctrico. ¿Cómo interpretamos esta ecuación? Muy simple. Dice, una corriente crea un campo magnético. Una corriente crea un campo magnético. Un campo eléctrico que cambia con el tiempo crea un campo magnético que según la tercera ecuación creará un campo eléctrico, que según la cuarta ecuación creará un campo magnético, que según la tercera creará un campo eléctrico. Y así Maxwell descubre que existen ondas electromagnéticas. Donde epsilon 0 y mu sub 0 son constantes que creó Dios después de los peces y antes de los pájaros. Como dijo el niño, podemos seguir disertando las clases después del recreo. No sé si llegaron a entender la interpretación de Maxwell. Como ustedes son buenos alumnos, entonces os daré recreo. 5 minutos de break para continuar. ¿Les parece? Chicos. Sí, profesor. Profesor. A ver, antes de salir al break, vamos a llamar a asistencia porque si no nos cuelga. A ver, ¿dónde estábamos? Por acá, por acá, por acá, por acá, por acá. Se encuentra al arco Miranda. Presente, profesor. Ok, Araujo. Se encuentra Araujo, no está. Atalaya. Presente, profesor. Buenos días, Bardales. Presente, profesor. Ok, Bautista. Presente, profesor. Bendezú. Se encuentra Bendezú. Verdejo. Calderón. Cayupe. Calderón presente, profesor, disculpe. Ok. Cayupe se encuentra Jocelyn. No está. Chambi. Presente, profesor. Ok, Charearse. Charearse se encuentra. No está. ¿Qué más? Flores Sánchez. Florian. González. Guillermo. Guamaní. Guamaní presente, profesor. Machaca. Se encuentra Machaca. Martínez. Narvarte. Narvarte presente. Ok, Osís Cabello. Presente, profesor. Ok, Pacheco. Ok, Poma.
Quispe, Quispe Jara, Quispe Nestares, Quispe Toscano, Presente, profesor. Ramírez, Rodríguez, Rojas, Santa María, Valdivia, uy, no hay nadie. Santa María presente, profesor. Ok, Valdivia presente, profesor. todos están con sueño, creo. Hoy día es su última práctica, ¿no? Solamente va a haber corriente alterna y circuitos RLC. Vicaña y Anchalupa. Profesor, presente. Dime. profesor, disculpe, mi apellido no lo he mencionado. ¿Cuál es tu apellido? Barrantes. Verdejo presente también. Voy a revisar nuevamente. A ver. Pendezú, Verdejo, Barrantes, ya está. Verdejo presente. Verdejo, ya lo corregí. ¿Alguien más que no le haya llamado? Araujo presente, disculpe. Araujo también. Creo que están con sueño ustedes, ¿ah? Profesor ¿Alguien más que no le Valentín. haya llamado? Valentín. Cayupe. Tienen que tomar su maca, pues. Charearse, ¿está o no está? Flores, no está. Florian, no está. González, no está. Guillermo, no está. Machaca Felipe, no está. Poma Navarro, no está. Quispe Nestares, no está. Quispe Toscano, tampoco. Bien. Profesor Quispe Toscano presente. Quispe Toscano. Ya, Profesor Valentín también. Valentín Barreto, ¿no? Yanela, está con sueño. Tiene que dormir bien, pues. Tiene que tomar maca. En el desayuno, maca. En el almuerzo, maca. En la cena, maca. Todos los días, maca. Si no, ya saben, en la uni les exprime hasta la última gota del cerebro. Ya está. Bien, jóvenes. Son 9:30. No sé. ¿Está bien? 2 minutos de break para tomar una taza de café y hacemos ya los ejercicios. Ok, ¿Correcto? profesor. Listo, profesor. Listo. A ver. Ahí se ve, por menos en la pantalla. Se está compartiendo. Sí, Sí, profesor. profesor. Bien. A ver. Es importante entender las ecuaciones de Maxwell. Ya tenemos la idea de qué se trata, pero también hay que tener la idea de cómo se deducen o cómo se resuelven esas ecuaciones diferenciales para poder interpretar las ondas electromagnéticas. Entonces, para poder entender la predicción de las ondas electromagnéticas, vamos a suponer, fíjense acá en esta figura, que las ondas electromagnéticas se están propagando en la dirección del eje X. Entonces, en la dirección del eje X está la velocidad, la rapidez, la velocidad de la luz. En la dirección del eje Y está oscilando el campo eléctrico y en la dirección del eje Z el campo magnético. En este tipo de ondas se le conoce como ondas linealmente polarizadas. A veces la polarización es un concepto que también mejor dicho, se utiliza en la tecnología actual. Es como una especie de filtro, ¿no? O sea, ¿cómo se llama? ¿Qué tipo de...? Yo necesito, por ejemplo, que las ondas electromagnéticas pasen con una determinada amplitud o longitud, o sea, tamaño. Entonces yo puedo polarizar utilizando rejillas o ventanas, que se utiliza pues en las telecomunicaciones.
Bien. La ecuación que nosotros habíamos planteado, que es la segunda ecuación de Faraday, que es el campo eléctrico por diferencial de área era igual a la razón de cambio del flujo por unidad de tiempo. Esa es la ecuación de Faraday, ¿no es cierto? Que nosotros ya habíamos deducido. Eso va a ser el punto de partida para desarrollar las ecuaciones, la solución a la ecuación de Maxwell. Entonces estamos suponiendo que estas ondas electromagnéticas viajan en la dirección del eje X y el campo eléctrico oscila en la dirección del eje E y el campo magnético oscila en la dirección del eje Z. Correcto. Entonces, una onda, como habíamos dicho al principio, no es más que el disturbio creado en algún punto y obviamente la propagación es en el espacio. O sea, ¿qué significa? Que tanto el campo eléctrico, que para nosotros es el de color naranja, y el campo magnético, el de color morado, son campos oscilantes, que oscilan verticalmente en las direcciones, como se dice específicamente, son perpendiculares. Y la dirección de propaganda es la dirección de propagación en la dirección del eje, cualesquiera que sea. En este caso hemos supuesto que es el eje X, ¿correcto? Y la característica de estas ondas, ahora vamos a estudiar como viene a ser la número de ondas, la frecuencia, la longitud de onda, etc. Entonces, que quede claro que una radiación electromagnética, los campos eléctricos y campos magnéticos están oscilando verticalmente, perpendicularmente a la dirección de propagación. Entonces, la radiación electromagnética se compone de paquetes de energía sin masa asociados a campos electromagnéticos y propagándose a una velocidad constante igual a la velocidad de la luz. Correcto. Entonces, ¿de dónde partimos? De la siguiente hipótesis. Observen acá. Entonces vamos a considerar una porción de esta onda en el campo de la componente del campo eléctrico, de la onda electromagnética, ¿correcto? De ancho de X y de altura L. En este extremo está el campo E y en este extremo será pues una porción, o sea, el campo eléctrico más una diferencial de campo, ¿correcto? Entonces, en un instante, cuando una onda plana se mueve en la dirección X positiva, pasa a través de una trayectoria rectangular de ancho de X que se encuentra en el plano XY. Entonces, el campo eléctrico en la dirección, vamos a poner un puntuero láser. ¿Correcto? Estamos hablando en este punto. Estamos en este plano XY. Ahí estamos considerando una pequeña región. Y el campo magnético es perpendicular a este plano. ¿Correcto? Entonces, el campo eléctrico en la dirección Y varía de E a E más de E. Esta variación espacial en E da origen a un campo magnético variable en el tiempo a lo largo de la dirección del eje Z, que vamos a ver de acuerdo a la siguiente ecuación. Ahí está. Esta ecuación, que dice que E de X más de X, diferencial de X, T, es aproximadamente igual al E de XT más la diferencial de respecto a X, por diferencial de X. Esto lo puedo expresar como E de XT más diferencial, la derivada parcial de E respecto a X por diferencial de X. Correcto. Entonces, toda esta parte va a quedar reemplazada como un diferencial parcial, donde la función E de XT viene a ser el campo en el lado izquierdo.
Por tanto, la integral de línea en todo ese rectángulo, o sea, alrededor de ese rectángulo, no es más que como si fuera el producto del área, ¿no? Este campo por L menos este campo por L. Y este es aproximadamente igual a L por diferencial de E respecto a X por diferencial. O sea, toda esta parte, que es la integral, se reduce a esta de acá. Ahora, como el campo magnético está en la dirección Z, el flujo magnético a través del rectángulo del área L de X es aproximadamente igual al campo por el área. El área, pues, es el área del rectangulito L de X. Si se supone que dx es muy pequeño en comparación con la longitud de onda, al tomar la derivada en el tiempo del flujo magnético, se obtiene esta ecuación. Diferencial de flujo respecto al tiempo va a ser igual a un L de X derivada parcial de B respecto a T. En conclusión, al igualar esas dos ecuaciones, llegamos a esta ecuación. Esta es una ecuación que nos va a servir para deducir la ecuación de Maxwell. Entonces, en forma similar, se deduce una segunda ecuación al comenzar con la cuarta ecuación de Maxwell en el espacio vacío. En este caso, la integral de línea del campo por diferencial de área se evalúa en torno a un rectángulo que yace en el plano XZ. Esta de acá. Están ustedes observando, en el plano XZ tomamos un pequeño rectángulo de longitud de L, pero de ancho de X. ¿Correcto? De ancho de X. Entonces, en un instante, cuando una onda plana pasa a través de una trayectoria rectangular de ancho de X, que se encuentra en el plano XZ, el campo magnético que está en esta dirección varía en la dirección Z de B a B más diferencial de Z, de B. Entonces, en esa variación espacial en B, da origen a un campo eléctrico, variable en el tiempo a lo largo de la dirección Y. De acuerdo con esta ecuación, es la que vamos a ver enseguida, esta de acá, 3414. Esta es la ecuación a la que debemos llegar. ¿De dónde sale esta ecuación? Sale de acá. Entonces, la integral de líneas sobre ese rectangulito que hemos trazado del campo diferencial de área va a ser igual a esta diferencial de área, que viene a decir menos L diferencial de B respecto a X por dx. Pero nosotros sabemos que el flujo eléctrico es el campo por el área, ¿correcto? Entonces la diferencial de ese flujo respecto a T va a ser L de X, que está acá, L de X por diferencial de E respecto a T. Entonces vamos a sustituir la ecuación 3412 y obtenemos la siguiente. La luz. A ver, vamos a ver. Ya está. Correcto. Entonces, obtenemos esta ecuación. Diferencial de B respecto a X menos mu sub 0 epsilon 0 diferencial de E respecto a dt. Al igualar estos dos, ¿no? Eliminamos dx, se va el L, se va el L, queda solamente derivada parcial de B respecto a X, es igual a menos mu sub 0 por epsilon 0 por la derivada parcial de E respecto a T. Ahí está. Ya estamos llegando ya a las ecuaciones de Maxwell. Ahora tomamos la derivada de la ecuación 3411 respecto a X y combinamos el resultado con la ecuación 3414. Tomamos la derivada parcial respecto a X, tendríamos la segunda derivada de respecto a X cuadrado menos la derivada parcial respecto a X del campo magnético y obtenemos esta expresión. Significa entonces que la segunda derivada parcial del campo eléctrico respecto a X cuadrado es igual a mu sub 0 por epsilon 0 por la derivada o segunda derivada parcial de E respecto al tiempo.
Análogamente, hacemos en la ecuación de la derivada parcial de b, ¿correcto? Y de acá se concluye efectivamente. Entonces, la ecuación 34,5, esta ecuación y esta otra ecuación, tiene la forma de la ecuación de una onda general con la rapidez de onda sustituida por c. Observen, ¿eh? He ahí el descubrimiento de Maxwell. Es decir, Maxwell logra plantear estas ecuaciones, pero no sabía de qué se trataba. Y estas ecuaciones ahora interpretan las ecuaciones electromagnéticas, donde C, que vendría a ser la raíz 1 entre la raíz de mu sub 0 por epsilon 0, viene a ser la rapidez de las ondas electromagnéticas. La rapidez de las ondas electromagnéticas. ¿Y cuánto vale esa rapidez? Veamos acá. Un ratito. Ahí está. En conclusión, si ustedes reemplazan el valor donde acabamos de deducir que la rapidez es 1 entre la raíz de epsilon 0, o perdón, mu sub 0 por epsilon 0, mu sub 0, ¿se acuerdan que es 4pi por 10 a la menos 7 Tesla por metro sobre amperios? Y epsilon 0 es 8.85 por 10 a la menos 12 Coulomb al cuadrado, Newton al cuadrado, y obtienen la velocidad de la luz. Ahí está. Significa entonces que las ondas electromagnéticas se propagan a la velocidad de la luz. Tanto el campo eléctrico como el campo magnético entonces se propagan a esa velocidad. Es esa la razón cuando ustedes apagan o cierran el switch en su oficina, prenden la luz, apagan la luz en su fluorescente o en su domicilio se enciende instantáneamente porque el campo eléctrico se mueve a esa velocidad y el campo eléctrico hace de que las cargas, se muevan a esa rapidez. Entonces, la solución más simple a esas ecuaciones diferenciales que acabamos de deducir es una onda senoidal, para la cual las magnitudes del campo eléctrico E y B varían con la posición y el tiempo. ¿De acuerdo? Entonces, la solución para la ecuación diferencial para el campo eléctrico y para el campo magnético. Entonces, el campo eléctrico, en cualquier instante, es decir, esto de acá es X de T, es igual a epsilon E0, que es el campo eléctrico máximo, por el coseno de Kx menos omega t. Lo mismo para el campo magnético. B de xt es el campo máximo, el campo magnético máximo por el coseno de Kx menos omega t. Donde E máximo, es decir, este es el campo eléctrico máximo y este es el campo magnético máximo. Son valores máximos de los campos. Entonces, el número de onda angular es K igual 2pi sobre lambda, donde lambda viene a ser la longitud de onda. Y la frecuencia angular omega 2pi f. Y donde f viene a ser la frecuencia de la onda.
La relación de omega entre K es igual a la rapidez de una onda electromagnética. También es otra forma de hallar la rapidez de la onda electromagnética. La razón entre omega y K, que vendría a ser omega, que es la frecuencia angular, y K viene a ser el número de ondas, es igual a 2πf entre 2π lambda. Quiere decir que omega entre K también es igual a lambda por longitud de onda por la frecuencia, y este es igual a la rapidez de la luz. Por lo tanto, las ondas electromagnéticas, la longitud de onda y la frecuencia están relacionadas a través de esta ecuación. Entonces yo puedo saber, que vamos a ver más adelante, puedo deducir en qué momento podemos afirmar que una onda electromagnética será ionizante o no ionizante. Entonces va a depender de la frecuencia, indefectiblemente, y obviamente de la longitud de onda. ¿Correcto? Entonces, al derivar la ecuación, la solución que hemos hallado, derivamos parcialmente respecto a X, respecto al el campo magnético, respecto al tiempo, y al reemplazar en la ecuación deducida en 3411, se demuestra en cualquier instante que el campo, la razón entre el campo magnético y el campo magnético, el campo eléctrico y el campo magnético es igual a omega sobre K, y este es igual a C. Entonces, al obtener esta razón, podemos concluir entonces que en todo instante la relación de la magnitud del campo eléctrico con la magnitud del campo magnético en una onda electromagnética es igual a la rapidez de la luz. Ahí tenemos un ejemplo. Dice, en algún instante una onda electromagnética plana que se mueve en la dirección X tiene un campo eléctrico máximo de 750 newtons por coulomb en la dirección positiva. El correspondiente campo magnético en dicho punto tiene una magnitud de E sobre C y está en la dirección Z. Si la onda tiene una frecuencia de 40 hercios o 40 megahercios, viaja en la dirección X en el espacio libre, determinar la longitud de onda, el periodo y el campo magnético máximo. Entonces, la longitud de onda es C, la velocidad de la luz entre la frecuencia. ¿Cuánto es la frecuencia? 40 megahercios. ¿Cuánto es la longitud de onda? 7.50. El periodo, 1 entre la frecuencia, 2.50 por 10 a la menos 8 segundos. Y el campo magnético máximo es el campo eléctrico máximo entre la rapidez de la luz, 250 por 10 a la menos 6 teslas. Bien, jóvenes, nos quedamos acá. El día miércoles vamos a hacer todos los problemas relacionados con este concepto. Y ya saben, hoy día tienen su práctica calificada. Los temas que van a desarrollarse estrictamente son corriente alterna y circuitos RLC. El material que se ha hecho es del libro de, ¿cómo se llama de Sears.
Bien, jóvenes, nos vemos, cuídense hasta el día miércoles. Luego, profesor. Luego, profesor.